un gusto compartir. Bueno, algunos conozco, a otras no, pero siempre es un lugar agradable el que propone SICUS, ¿no? Poder pensar en un espacio de conversación. En la universidad a veces nos acostumbramos mucho a los monólogos, ¿no? Hay mucha gente que tiene ganas de hablar y poca que tiene ganas de escuchar. Y bueno, Juan Carlos ha generado estos climas amigables que ayudan a que conversemos, que me gusta mucho más que la idea del monólogo y el discurso. Quería compartir, bueno, justamente el libro al que hacía referencia Juan Carlos, es un producto colectivo, es un proceso de trabajo que hizo la Facultad de Ciencias Sociales y que continúa haciendo con organizaciones sociales y comunitarias, sobre todo en la región metropolitana de Buenos Aires. Cuando comenzamos con ese programa en el año 2002, en plena salida de la crisis de principios de siglo, pensaba cuando la escuchaba a Valeria, no existían todas las universidades en el Gran Buenos Aires que se crearon en los últimos 10 años, ¿no? Particularmente las universidades del Bicentenario, que llegaron a ese conurbano profundo con el cual nosotros trabajábamos, pero que hoy tienen y han ampliado las posibilidades de formación. Y escuchándola a Valeria, sentía que se juntaban varias puntas, ¿no? La del trabajo en el territorio, la presencia de la universidad y la posibilidad de generar otra economía y otra sociedad también. Creo que es un gran valor y una gran articulación, incluso para la noche oscura que tuvimos los últimos 4 años y que terminó el 10 de diciembre pasado. Las universidades públicas fueron un lugar que alojaron, amorosamente alojaron a muchas experiencias de organización social, de organización territorial, que no encontraban en las políticas públicas del Estado el apoyo que merecían y que requerían. Así que ahí yo creo, valoro que ahí hay una alianza estratégica para pensar a futuro, ¿no? La producción de conocimiento y la posibilidad de organizar el territorio, que son dos mundos del conocimiento. No es la universidad solo la institución del saber, sino que en los procesos populares, en las formas de organización social, también hay conocimiento y son diálogos de saberes, nos gusta decir a nosotros, más que, como diría Paulo Freire, colonización cultural, ¿no? Nosotros vamos y le decimos a las organizaciones lo que tienen que hacer. En ese diálogo de saberes se construye ese libro. Y para nosotros fue importante porque pudimos registrar una cantidad importante de experiencias, de casos, que nos permitieron reflexionar sobre un campo de trabajo, ¿no? Con muchas cosas que creíamos que sabíamos y otras que nos dimos cuenta al poder tomar cierta distancia y tomarnos el tiempo y el espacio para pensar algunas reflexiones sobre el tema, ¿no? Sobre la riqueza y sobre la potencia que tienen las organizaciones sociales y comunitarias. Entonces quiero compartir con ustedes 3 ideas principales que están en este libro, obviamente mucho más desarrolladas, pero que me gustaría pensarlas como ideas y como preguntas también, porque probablemente no tengamos todas las certezas al respecto. Nosotros en el libro trabajamos tratando de entender por qué, cuál era la característica y cuáles eran las potencialidades que tenían estas organizaciones populares que, bueno, algunos dicen que emergieron en las crisis, pero que en realidad tienen una larga trayectoria asociativa, ¿no? Nos podemos remontar, no sé, a las mutuales de anarquistas del fin del siglo XIX, a las bibliotecas populares, las sociedades de fomento, las cooperativas, no solo un producto de la crisis o de las crisis que vivimos. ¿Y cómo entender entonces estos procesos, estas prácticas, estas experiencias? Decía, hay como 3 claves. Una, la de pensar por qué le ponemos el adjetivo de comunitarias a estas organizaciones. ¿Qué es lo comunitario y qué es la comunidad? ¿Y dónde está esa comunidad de la que nosotros hacemos referencia, ¿no? Quizá incluso con una idea a veces un poco romántica. Yo cuando escucho, por ejemplo, la idea de la comunidad Movistar, me asusta un poco, ¿no? Porque si una corporación económica habla de la comunidad, algo no debe estar del todo bueno. Entonces, por ahí pensar lo comunitario es pensar si esa referencia que hacemos existe realmente y dónde. Por supuesto que creemos que sí, pero no creemos que sea un hecho de la naturaleza. No siempre está la comunidad ahí para que la vayamos a buscar y se organicen procesos tan valiosos como los que recién describió Valeria, ¿no? No siempre está ahí. Y creo que en eso
nuestras instituciones educativas, de investigación, pero sobre todo las políticas públicas del Estado, han tendido a pensar que solamente con ir a buscarla encontramos procesos en la comunidad. Y a veces nos damos cuenta que esto es bastante más complejo, que es bastante más difícil, y que encontramos que por un lado hay antiguas tradiciones, hoy que estamos justo recordando el Día de la Diversidad y la identidad cultural de nuestros pueblos, la identidad comunitaria está fuertemente arraigada en los pueblos latinoamericanos. Ahora, no encontramos comunidad en todos los lugares donde vayamos, ¿no? Hablando de la comunidad como un lazo social, como una forma de relacionarlos. ¿Por qué le pedimos a un grupo de personas, y sobre todo a personas, a familias, a grupos en condiciones a veces muy adversas, que se organicen confiando en el otro, distribuyendo equitativamente los excedentes, asignando responsabilidades, respetando los acuerdos, generando un nuevo sujeto social que es el sujeto comunitario, cooperativo, asociativo? Me parece que ahí hay que pensar si la comunidad es un punto de partida o un punto de llegada. Es algo que hay que construir, ¿no? Yo siempre recuerdo la experiencia de una cooperativa, Cabrones, una cooperativa que empezó como talabarteros, trabajando el cuero en el Penal de La Plata, que después logró constituirse y afianzarse, sobre todo en la década ganada, y que ellos contaban que uno de los aportes más importantes que habían tenido era de un psicólogo social, que les había enseñado a cómo trabajar juntos a personas que resolvían sus conflictos con una faca en la mano, ¿no? ¿Cómo hicieron esas personas para pasar de una situación de aislamiento y violencia a trabajar comunitaria y cooperativamente en un proyecto común? Me parece que ahí hay mucho para pensar, hay mucho para reflexionar sobre todo lo que ha destruido en términos de tejido social esta forma de organización en la que vivimos, ¿sí? El individualismo, la competencia, la racionalización por sobre el afecto y las emociones, el interés personal por sobre el interés colectivo. Hay mucho, me parece, para charlar, para pensar, para reconstruir en términos de lazos sociales, ¿no? Y en ese sentido me animo a pensar que la comunidad hoy tiene que ser un punto de llegada, ¿no? Un lugar al donde tenemos que llegar no tan fácilmente, sabiendo que estamos trabajando contracorriente respecto a los valores, los principios, los modos y las prácticas sociales que predominan en nuestra sociedad hoy. La otra idea que quería compartir con ustedes, digamos, además de pensar por qué le llamamos comunitario, por qué está buena la comunidad al respecto, es que en muchos casos lo comunitario se ha transformado en un lugar donde una especie de refugio para los débiles, ¿no? Los que no pueden triunfar en su carrera personal, los que no consiguen trabajo, los que tienen que vivir en la pobreza, bueno, van a lo comunitario, ¿no? Es el lugar de los, podríamos llamar, María Estela Svampa, una socióloga muy conocida, escribió un libro que se llama Los que ganaron. Bueno, lo comunitario podría ser dicho como el lugar de los que perdieron, ¿no? Entonces pareciera que va ahí aquello que no logra integrarse al conjunto de la sociedad. Y eso también es un problema, y nosotros tenemos que dar una discusión y una tarea para que lo comunitario no sea un refugio de los débiles, sino que sea la potencia de las relaciones basadas en la reciprocidad. Les decía, la otra idea que también nos acompañó en esta reflexión, en este libro, y en todos estos años de investigación y de trabajo con estos compañeros, porque no es que fuimos a investigarlos como quien va a investigar desde afuera, nosotros hemos compartido años de trabajo con muchos compañeros y compañeras de organizaciones sociales, comunitarias, cooperativas, y la otra reflexión es pensar que lo comunitario hace cada vez más referencia a un espacio, ¿no? Que lo espacial, el lugar, construye relaciones sociales, y que justamente también, como decía Juan Carlos al inicio, y planteaba Valeria, la idea del espacio que habitamos nos define como sociedad, ¿no? Nos define en nuestras relaciones con nuestros pares, con nuestros prójimos, con nuestros semejantes, y también nos define en nuestra relación con el medio natural, ¿no? Habitamos ciudades que Weber llamaba la jaula de hierro, ¿no? Del mismo modo que la fábrica, ¿no? Lugares que nos encierran, lugares que nos distancian del otro, ¿no? Lugares que hacen de nuestra vida un espacio segmentado y diferenciado del otro, ¿no? Uno de los grandes productos del capitalismo es la vida urbana, es la vida en las grandes ciudades.
Y hoy hay toda una discusión sobre si tenemos que seguir contribuyendo al crecimiento de las grandes ciudades y si no, digamos, cuál es la alternativa frente a esa forma de habitar el espacio, ¿no? Nosotros decimos que el espacio lo construimos nosotros con nuestras relaciones y también el espacio influye en nosotros. Nos estamos dando cuenta ahora en la pandemia lo difícil que es vivir encerrados, ¿no? Discutimos más en casa, estamos todo el día juntos. ¿Quién apagó la computadora? Baja la música que estoy en el Zoom. El espacio a veces facilita y a veces restringe las relaciones sociales, ¿no? ¿Cómo pensar hoy en los procesos educativos de muchos chicos y chicas, recién lo hablábamos al inicio de la charla, que no prenden la cámara cuando damos clase porque no quieren mostrar el lugar donde viven, ¿no? Porque es el lugar donde no tienen privacidad, donde no tienen intimidad, donde no pueden escuchar. Entonces, el espacio también nos construye a nosotros y todo el proceso de urbanización que han tenido las sociedades latinoamericanas han dejado en la periferia, han dejado en los márgenes a aquellos que han perdido justamente, ¿no? Vivir en la periferia tendría que ser una ventaja, como esa experiencia periurbana que contaba Valeria, ¿no? Vivir en los márgenes podría ser una gran ventaja, pero para muchos compañeros y compañeras, para muchas familias, vivir en los márgenes es vivir en la privación, es vivir lejos de los servicios, es vivir en áreas ambientalmente degradadas, es estar lejos de la escuela, es no poder salir del barrio cuando llueve. Eso nos obliga a pensar en esta doble relación. Me vino a la mente un libro que hemos publicado también de Diana Braceras que se llama La Pacha es el otro. Y al referir de una manera casi sintética este tema de la reciprocidad, del amor, del cuidado para con el otro y con la madre tierra, que es nuestro hábitat, al cual vos estabas haciendo referencia. Me parece que toda relación humana nace desde el dar, nace desde el don, ¿no es cierto?, de poder brindarnos, y ahí es donde construimos comunidad, que es tan importante para los movimientos populares y que tanto castigan desde el neoliberalismo, ¿no? Yo me acuerdo de Thatcher cuando decía, ya no vamos por la economía, queremos el alma de las personas. ¿Vos te acordás esa frase tan siniestra que dijo esa señora? Y creo que los mecanismos de defensa que tienen es poner el cuerpo, salir a juntarse con los otros, como vos estás indicando que hacen las organizaciones populares y sociales. Adelante, Javier. Disculpa. Sí, de hecho, esta idea de pensar el espacio, bueno, estuvo muy pensada también, por ejemplo, por los socialistas utópicos del siglo XIX, que pensaban cómo hacer de la vida en la ciudad algo que no pierda el contacto con la naturaleza, ¿no? Ahí está, por ejemplo, un libro muy famoso del Falansterio, de Fourier, ¿no? Cómo pensar en una especie de aldea agrícola que autoproduzca sus alimentos, que tenga una vida más armónica dentro de la ciudad. Esa experiencia fracasó como proyecto histórico, pero nos queda la idea de cómo pensar en barrios, en comunidades, incluso en los propios espacios de nuestras organizaciones, que sean lugares hospitalarios con el otro, dignos, y no espacios que se parezcan más a un gueto que a un lugar de protección, ¿no? Y la última idea que quería compartir, y con esto cierro, es que la comunidad o lo comunitario puede ser pensado también desde el punto de vista del trabajo, ¿no? Del trabajo humano en su dimensión antropológica, no del empleo. Nosotros nos hemos acostumbrado a pensar que el que no tiene empleo no tiene trabajo. Y bueno, sobre todo el movimiento de mujeres nos ha demostrado mucho, como con la pelea por la economía del cuidado, de la reproducción, del trabajo en el doméstico, de algunas autoras que llaman el trabajo emocional, cómo hay trabajo aunque no haya empleo. Hay mucho trabajo en nuestros pueblos, en nuestras organizaciones, en nuestras familias, fundamentalmente, hay todo el tiempo trabajo. Yo me gusta contar que, bueno, hasta el año pasado que empezó la pandemia, a principios de este año trabajaba en el área Reconquista de San Martín, recorriendo algunos barrios, ahí con la Secretaría de Desarrollo Social. Y uno cuando recorría esos barrios a la tarde que llegaba, hacíamos actividades ahí en el barrio, lo único que veía era gente trabajando, ¿no? Una mujer cuidando a los pibes, unos muchachos arreglando una bicicleta, otros destapando una zanja, algunos acompañando a la tarea escolar. O sea, uno lo que veía todo el tiempo en esos barrios pobres, humildes, segregados, era gente laburando. Personas, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, haciendo tareas.
tareas de cuidado, tareas de educación, tareas de mejoramiento habitacional, de mejoramiento de la infraestructura del barrio. Entonces, bueno, creo que llega el momento, y creo que es una discusión clave esta, lo quiero escuchar mucho con esto Alberto también, para que podamos dar una discusión profunda sobre qué es el trabajo en las sociedades actuales, y qué lugar ocupa el trabajo como organizador social, ¿no? Lo que ha demostrado la pandemia también es que la solicitud de lo que fue el ingreso familiar de emergencia, a donde llegaron casi 9 millones de personas, da cuenta de cuántas situaciones no están encuadradas dentro de las relaciones salariales de empleo, pero que sin embargo son personas que cumplen tareas en una gran proporción y de diverso tipo. El trabajo que sucede en nuestros pueblos es el que explica que hayamos subsistido a las últimas grandes crisis. Tanto el trabajo en la comunidad, como el trabajo en la familia, como el trabajo en las cooperativas, como el trabajo de la economía popular, son parte, o son, entendemos nosotros, parte de un modo de organización social que excede ampliamente las relaciones salariales. Y ahí yo me quedo con una pregunta que me gusta, en realidad, dos preguntas, ¿no? Yo trabajaba con el movimiento de desocupados en el año 2001, y la consigna principal era: la nueva fábrica es el barrio, ¿no? Si la nueva fábrica es el barrio, ¿quiénes la habitan? Los trabajadores y trabajadoras. Bueno, ¿cómo hacemos para darle reconocimiento? Mucho se ha avanzado, mucho se ha avanzado. Darle reconocimiento y visibilidad a esos trabajadores y trabajadoras del barrio. Y frente a eso, la otra pregunta, y con esto sí termino, es si para esto la mejor política social es el trabajo, ¿no? ¿A qué nos referimos con el trabajo? ¿Y qué puede hacer el Estado para acompañar, para sostener, para subsidiar? No le tengo miedo a la palabra subsidio, que tiene muy mala prensa, ¿no? La palabra subsidio, sobre todo cuando es para los pobres, tiene mala prensa. Si tenemos que subsidiar una corporación no hay problema, pero para sostener esas formas de trabajo con el apoyo económico y logístico del Estado en sus distintos niveles, ¿no? Me gustaría pensar que hay una gran potencialidad para brindar servicios comunitarios con subsidio estatal, y que ahí podemos ir rumbeando para pensar en la construcción de lo que José Luis Corallo llama una economía de los trabajadores y de las trabajadoras. Muchas gracias, Javier.